el Estado, ¿por qué cuando uno pide reforzamiento del Estado? No es que tenga ganas de volver al Estado que tenía la Corfo antes del golpe y antes de la otra democracia. No, lo que hay en las sociedades fuertes, democráticamente, que cuidan su democracia, son estados que su regulación es en beneficio de los ciudadanos. Y aquí lo que nos falta es una cantidad de normas que hagan que el Estado favorezca a los ciudadanos. ¿Dónde? En las cuentas de luz, en las cuentas del agua, en que no haya agua, ni sequía y sí saqueo. En lo que tú estás diciendo, en que establezca un sistema de seguridad social, en que garantice. Por eso es importante votar el 26. Necesitamos un Estado que engorde no en tener más productos que producen cosas, no, en regulación que está con unos forados de este tamaño. Mira, Mónica, ya que tú lo estás mencionando, hablemos un poquito de lo que se viene también en ese camino, ¿no? Porque tú mencionas lo del 26 de abril, que es la fecha para el plebiscito, la consulta respecto... Que se nos vino todo encima. A esta posible nueva constitución. De acuerdo a todos los sondeos, todas las encuestas, hay una gran mayoría de los chilenos que está a favor de una nueva constitución, algo que, como decía Rodrigo, hace un tiempo era como que algo que para algunos era una cosa impensada, otros desde hace mucho tiempo que vienen hablando de la necesidad de una nueva constitución, y estamos ya en un camino que se inició formalmente, oficialmente. El presidente lanzó el vamos. Lo lanzó. ¿Qué es lo que se viene de ahora en adelante y por qué quiero vincularlo? Porque es la pregunta que todavía algunos se hacen. ¿Por qué es tan importante una nueva constitución? Y cómo eso podría cambiar cosas como el sistema de pensiones o el sistema de salud, otras tantas cosas que nos afectan directamente todos los días. Yo lo voy a resumir en una frase. A mí me gusta la poesía, pero me gusta la poesía para leerla con mi amado, con mis hijos, con los que amo. Me gusta para leerla una noche de luna. Pero me carga la poesía en la Constitución, porque eso es estafa. Eso es engaño. Y lo que tenemos hoy día es pura poesía. Por ejemplo, la Constitución dice que garantiza el derecho a la vida de los ciudadanos. Mentira. Las balas locas no te garantizan el derecho a la vida. Un Estado tiene que garantizarte el derecho a la vida. La espera en los consultorios. Si tú no tienes plata para hacerte tratamiento de cáncer, te mueres. O sea, si yo empiezo a enumerar la garantía de que las universidades no lucren mientras no haya reglamento, como lo he explicado en este mismo programa, las universidades siguen lucrando y por lo tanto los títulos que van a tener no van a servir mucho. ¿Pero es un problema de la Constitución o del sistema que no respeta la Constitución? Porque el Estado tiene que tener artículos de la Constitución que tienen su correlato en reglamento que castiguen a quienes violan. Si no, los jueces no pueden hacer nada. Y yo he insistido mucho en algo. Me importa un pito que diga en la Constitución que tenemos derecho a la libertad de expresión. Lo que necesitamos es acceso a la buena y oportuna información. Como por ejemplo, ¿quién me garantiza a mí a dónde van mis fondos y que cuando tengo pérdida, que alguien castigue a los que hacen malas opciones? Exactamente. Y ponen la plata en Falabella, en Cencosud, en el Banco de Chile, en el Banco de Santander, en el Grupo Angelini, que perdió mucha plata. Entonces, ¿por qué la pusieron ahí? Perdón. Y que alguien me responda de una vez por todas. ¿Por qué la Polar, el fraude de la Polar, terminamos pagándolos todos por las AFP? Siendo que los grupos económicos salvaron todas sus acciones. Eso con una Constitución que establece claramente cosas, derechos, como el agua. Establece que el agua, el principal consumidor son los derechos de las personas, no las mineras, no los agricultores. Y castiga cuando el Estado no garantiza aquello, porque hay reglamentos que bajan aquello. Por eso es tan importante. Ahora, ¿por qué uno pide compensaciones? ¿Por qué uno pide compensaciones, por ejemplo, en las pérdidas? Uno pide compensación en las pérdidas porque hay una cuota de falta de libertad importante. Porque como yo no tengo opción,
yo debo ser compensado si en esta decisión obligada he perdido, ¿no? Por supuesto. Voy a poner el ejemplo del sistema de pensiones norteamericano. El otro día, no voy a contar en qué circunstancias, conversaba así con un especialista que trabaja, digamos, en Estados Unidos en temas de pensiones. No te estás yendo para Estados Unidos. No, todavía. Quédate. No, todavía. Y me contaba un poco el sistema. Obviamente todo es proporcional. Muchos dicen, pero ¿cómo? Si no nos podemos comparar. No nos podemos comparar en términos de financieros, pero uno puede adaptar. Uno puede copiar lo bueno y adaptarlo a su propia realidad. Yo soy de esa idea al menos. Sí. En Estados Unidos hay plena libertad o una libertad importante en el sistema de pensión donde tú ahorras un porcentaje, tienes un piso, pero tú puedes ahorrar hasta lo que tú quieras según lo que tú ganas. Y hay varios planes de ahorro. Tú puedes poner todo tu dinero en una aseguradora privada, hay varias, no voy a mencionar porque son cadenas internacionales, porque tiene convenio con tu trabajo, pero también el Estado, a través de la Oficina de Recaudación Fiscal, te ofrece un plan de ahorro. Tú también puedes, si tú crees que el Estado norteamericano es mejor administrador, yo puedo poner mi plata ahí. No un porcentaje de mi plata, toda mi plata. Claro. Por lo tanto, como tengo libertad de escoger, yo integro el riesgo. Porque si Y lo asumo. Y lo asumo como ciudadano, porque yo libremente puse mi plata en esta compañía de seguros privada, bueno, si pierde, hice una mala opción. Pero en Chile, en muchas decisiones no tenemos libertad como ciudadanos. ¿Cómo esta? Como esta, por ejemplo. Nos vemos obligados a aceptar el esquema. Por lo tanto, ok, acepto el esquema porque no tengo otra opción, pero que el esquema me recompense cuando no es del todo satisfactorio para mí. Y además, Perdón. perdona, es un esquema que a mi juicio, sobre todo con la última incorporación de la reforma, tú puedes, entre comillas, tocar tu 4%, pero no puedes tocar tu 10%. No. Sí. Es decir, ese 10 lo maneja la AFP sí o sí. Tu 4 podrás elegir nuevos actores. ¿Por qué? Que es bien curioso, ¿ah? ¿Por qué? Porque justamente quienes hablan de la libertad están en contra de que uno Exacto. tenga la libertad De de, poder decidir Porque eres respecto a qué tontita. hace con esos Porque eres fondos. tontita. Que no nos Tú da. eres tontito. Porque, Mónica, y yo nadie- soy tontita. porque No nadie le está sé diciendo- manejarlos. Sí, a lo que voy yo es, nadie está diciendo que, nadie está pidiendo traerse la plata a la casa. Yo estoy pidiendo poder elegir ¿Dónde? un abanico de más actores que No, sean para porque poder tú la puedes mover mis gastar fondos. mal. Como en Perú, cuando les pidieron sí. que podían sacar los fondos al final. Claro. No, nosotros podemos emborracharnos, porque somos muy irresponsables. A mí eso, ¿cómo explicarlo? Me provoca una indignación. ¿Con qué derecho un jovencito winner me trata a mí de irresponsable? Yo no sé cómo se llama, no sé cuánto gana. Yo sé cuánto gana, ¿ah? Puedo decir que todos ganan unos sueldos impresionantes. Los miembros del comité de inversiones de la AFP ganan unos sueldos impresionantes y no les conocemos las caras y nadie puede pedirle explicaciones. Nadie. Entonces, por Acaba de favor. salir una noticia que me llama la atención, la voy a juntar con otra. Acá salía el IMASEC. Sí, 3,3 negativo. Sí, porque estábamos hablando de un 8. Estábamos hablando de una cifra de desempleo superior a los 2 dígitos. Sale el índice hace unos días atrás que al final la movilidad es mínima. Por lo tanto, también hay que entregar señales de calma, de prudencia, de cordura, porque en realidad el análisis, y ahí me sumo, digamos, asumo como la ¿A crítica, la prudencia? a la crítica gremial, porque a lo mejor los periodistas muchas veces pecamos un poco también de subirnos a este alarmismo que me parece que no ayuda en nada. La cifra de contracción económica del mes de noviembre, que podría eventualmente haber sido la peor, porque todos los efectos, digamos, fue el mes completo de marcha, es mucho menos a lo que se había pronosticado. Por lo tanto, el país ha seguido funcionando dentro de todo. ¿Fue un 3-3? 3-3, se hablaba de un retroceso de 8. Sí, es que lo que Así pasa es es. que manejaban un rango entre un 2 y un 8. No. Cuando se entregó el 3.4 de octubre, que dijeron, fue 3.4. Porque fue solamente un algunos periodo días. cortito. Por lo tanto, noviembre debe venir. Claro, es más fuerte. Crítico. Y no es así, entonces entreguémosle también a la gente una cifra de calma. El sistema, y lo hablamos con Andrés en la mañana, que me parece que es súper pertinente, el sistema va a integrar el riesgo de la protesta. Los países lo hacen. Hay países que conviven con situaciones mucho más complejas y funcionan. Perdón, la protesta no es monopolio de nuestro país. Por eso, No, claro. por eso. Entonces, lo más probable es que esta protesta se va a mantener porque estamos en un proceso de transformación. El sistema va a integrar el riesgo
No al nivel de los saqueos ni nada brutalmente que vimos en octubre. No, digo el movimiento social. Sí. Y el país va a encontrar el camino. Pero Yo creo que espera, hay que transmitir un poco eso. Con un mes más negativo, supuestamente, según los expertos, Pero entraríamos... probablemente, 3 meses de recesión. probablemente va a tener una ¿Te recesión puedo explicar lo que técnica. tú estás transmitiendo? Eso es lo que Te dicen lo los voy a expertos. decir con todo respeto. ¿Qué experto? Y Bueno, aquí los es economistas que yo que yo he quiero, escuchado. es que hay economistas y economistas. Bueno, por eso digo, yo no soy un experto. Los No, economistas han entonces yo dicho creo si- que a partir de ahora, nosotros como periodistas, tenemos un deber, así como tenemos derechos y tenemos privilegios, necesitamos asumir un deber. Y tú lo has dicho hoy día, tú me estás... Yo estoy... Ya, Aplaudiéndonos. Sí, pues. porque me tiene cariño nomás. No, es que de verdad yo creo que llegó el momento de fin a la tregua, ¿no? Una tregua que perjudica a los ciudadanos. Aquí hay periodistas que trabajan para empresas de estrategia comunicacional empresarial y cuyo fin es asustarnos siempre. Y arreglar la... Nosotros vivimos llenos de sustos, llenos de miedos, de que si se nos despiden, no podemos pagar el ISAPRE, no podemos pagar el colegio, se nos desarma un castillo. Es la vulnerabilidad, la sensación Somos permanente. absolutamente Que vulnerables. es justamente lo que se ha puesto sobre la mesa durante todo este tiempo. Y yo ¿no? creo que nosotros tenemos que ser más honestos, aunque nos cueste. Y de verdad buscar nosotros mismos, saber decir no sé. Yo, por ejemplo, no sé cuál es el mejor sistema. Lo que sí yo sé es que el actual Congreso y en un mes y medio no somos capaces de sacar la mejor alternativa, que no es, como tú decías, José Miguel, de parche. Este país no está para parches. Este país dijo basta, no quiero más engaños. ¿Y por qué las autoridades no, tú crees que no lo ven? O sea, porque al final, mi punto es, con una agenda social que tiene a esta altura 150 puntos, no sé cuánto, porque ya nos perdimos en la cantidad de cositas. Pero los podríamos decantar. Sí, Pero porque son... pero ¿por qué no agarramos todo eso y hacemos tres Grandes grandes reformas. reformas? Hay. A los problemas esenciales, dices tú. Como O sea, concentración. se ha puesto sobre la mesa los grandes educación, temas. pensiones, no sé qué más dice la gente, pero por último esos 3 puntos que todos estamos de acuerdo Yo creo habría que, cambiar. yo creo que en la agenda del gobierno, y esto es una opinión personal, yo creo que hay avances. Yo creo que hay avances. Por ejemplo, en tema de medicamentos, Yo me creo pierdo en que la hay agenda avances. social, me pierdo. En el tema de los medicamentos... Está en el Senado, en la Cámara Alta. hoy Sí, día. yo creo que el tema de los medicamentos es una propuesta interesante. Pero ¿por qué no se hizo antes? Sí, bueno. Pues, Es que esa es la pregunta que, esa es pero la yo pregunta creo que todos nos que el hacemos desde el elemento 18 de de que el octubre Estado para de adelante. Chile pueda comprar medicamentos y entrar A distribuir. diseñar la circulación de los medicamentos es bueno. Lo hace A el un Reino- precio... a un precio accesible. Sí. por ejemplo. No, a un precio que baja del 400%, Ah, bueno, claro. que era el sobreprecio, si es que hay que Y esa es decirlo. una propuesta de este gobierno. Entonces, cuando me preguntan por qué estamos indignados, es por eso, pues. El tema de los medicamentos. En la pensión básica solidaria, yo entiendo que en términos de dinero es muy poco. Es muy poco. Pero hay un aumento progresivo que puede llegar a un valor interesante que si tú esa pensión básica solidaria la fortaleces después con otras asignaciones, tanto fiscales como privadas, puedes construir de aquí a un par de años más un sueldo para partir conversando, digamos. O sea, si tú la pensión básica solidaria de una persona que lamentablemente por varias razones nunca pudo trabajar, nunca pudo cotizar, tú la subes, ya se habla de 165.000, podría llegar incluso así con esfuerzo a los 200, y después tú a eso le agregas otras bonificaciones, puedes comenzar a construir una cifra. Perdona, a eso hable tengo de que agregarle dignidad. algo. Y tengo que agregarle algo urgente. Y lo estoy diciendo también en forma urgente. Entiendámonos bien. Aquí tenemos una cantidad de jóvenes que no creen en nada, que no le tienen miedo a nada y que no tienen nada en su futuro. Yo agarraría al padre Felipe Berrío, al ejemplo que ha hecho en la Chimba en Antofagasta, Sí. que yo lo conozco, he ido 3 veces, es absolutamente para quedarse Admirable. boca abierto. Centros de formación, infancia guardada, los cabros salen del colegio y llegan a unos lugares preciosos, todos pintados, tienen computadores, tienen artífices de teatro, tienen marionetas, pero están cuidados. No hay ningún violador que los va a violar,
no hay ningún soldado de narco que nos va a reclutar, no se drogan. El centro, yo fui a la graduación del Centro de Formación Técnica, era para llorar, para sollozar. De emoción, de lo lindo. De emoción de ver a esa gente con sus mejores pintas, graduándose de soldador, de electricista, de modista, de peluquero. Porque, ojo, tan urgente es la pensión solidaria y aumentar las pensiones de verdad dignas, un centro de salud que no te haga levantarte a las 3 de la mañana Para ir a con pedir 80 hora. y tantos años para tener una hora en una semana más, Claro. como qué vamos a hacer con esos jóvenes. Y yo digo, recuperar a esos jóvenes, meter la mano al Sename, es de una urgencia clave hoy día. Son nuestros hijos. Y es el futuro de Chile. Son hijos de esta sociedad y es el futuro de Chile. ¿Y sabes qué, Mónica? Me parece excelente lo que estás diciendo. Y con respecto a lo que decía José Antonio también, yo creo que también hay una materia que no se ha tocado hoy día, no lo hemos hablado, que es el pensar en regular las utilidades en ciertas materias, que yo creo que también es determinante. O sea, lo que pasó con los medicamentos, a mi juicio, es un robo, es un abuso. O sea, tú podés marginar el día de mañana 500% y da lo mismo y nadie dice Pero el nada. ministro lo dijo aquí. Por eso te digo, sí. yo El creo que hay que ministro regular. dijo aquí que el responsable era el lobby de los laboratorios. Lo ha dicho en varias oportunidades. Sí. Lo dijo aquí. ¿Por qué no pensar en ciertas materias, en regular las Bueno, utilidades? a ver. Porque hay un tema de fondo, José, que es que en el fondo nosotros tuvimos siempre, nos trataron de convencer de que existía un modelo económico que funcionaba bajo la ley del libre mercado y que todo se regulaba bajo esa ley y que no había que intervenir, porque esa era la mejor manera para el funcionamiento Hasta de que cualquier cosa. Empezamos a ver las colusiones, acuérdate Bueno, todos los capítulos que que es hemos justamente algo que va en contra del corazón mismo del sistema capitalista Exacto. del libre mercado. Entonces, cuando se hablaba de tocar o hacer regulación de precios de algo, saltaba un porcentaje del país que consideraba que eso era Además, a ver, un crimen, ¿no? Porque el sistema, insisto, el modelo que nos vendieron es que funcionaba de esa forma. Entonces, cuando a veces se habla de las transformaciones que se requieren, que es lo que hemos estado hablando, y se habla de estas medidas y los avances, sí, pero la pregunta de fondo es, ¿se va a tocar el modelo económico que este país ha tenido hasta este tiempo? Y ¿Sí se va o a no? regular como corresponde. Por supuesto. Porque, por ejemplo, yo no puedo entender, no me resulta comprensible que en medio de todo este estallido, el sí, Servicio de Impuestos Internos, Ajá. le esté devolviendo a la Polar, fíjense bien, 13.558 millones de pesos. ¿Saben por ¿concepto qué? de qué? Por concepto de las utilidades que no percibió cuando las utilidades, según un juicio, Se fueron a... eran utilidades falsas. Reales, claro, estaban... Eran utilidades ¿Cómo va? fraudulentas. Eran utilidades, ojo, que ellos declaraban a propósito de la negociación que era unilateral de deudas que ellos repatriación hacían, unilateral. que ellos hacían pasar por deudas por cobrar. Entonces, ¿cómo es posible que el sí, al cual la ley le da el monopolio de la demanda penal? Porque entonces vamos a la otra urgencia. Necesitamos con urgencia que haya justicia equitativa. Esta justicia no está siendo equitativa. Tiene de nuevo forados de este porte por donde se cuela el trucho, el malhechor. Nosotros sabemos, el que tiene buen abogado en Chile no va a la cárcel. Hemos visto 2 episodios, la colusión de los alimentos del salmón, que fue hace poquito, ¿cierto? Pollo. Y la situación que ocurrió con la información privilegiada en el caso de Blanco y Negro que manejó Gabriel Ruiz Tagle, Bueno, ahí hay todo hecho el- del 2019. o Sí. sea, Claro, que son Pero que hay- recientes. Ahora, reciente. Claro, yo creo que el aunque tema de la atrás denuncia, tenemos el tema- farmacias, pollo y El otras tema del más. cambio del modelo, que ha estado presente en la discusión. O sea, se lo preguntaron al presidente No, yo no Sebastián entiendo. Piñera directamente. Uno siente, y hay algunos que creen, el cambio del modelo yo siento que no es un fin en sí mismo. Porque no es cambiar el modelo por cambiar el modelo, digamos. O sea, sino que es hacer las cosas mejor en pos de el desarrollo social, Tú estás equitativo, diciendo algo que colectivo. yo entiendo lo que tú estás diciendo y que me llena. Esto, dejémonos de tonteras, por favor. Esto no O es sea, un tema entre cuando se izquierda y habla- derecha. Cuando se habla de intervenir un mercado, entonces
los que son defensores de este modelo, porque aquí Chile está, yo lo voy a decir con mucha responsabilidad, y ojalá no me rete nadie, porque es una opinión personal mía. A lo mejor este foro uno debería, bueno, pero lo voy a decir. Yo creo que la gran mayoría de este país está secuestrado por quienes quieren cambiarlo todo y por quienes no quieren cambiar nada. Y yo creo que la gran mayoría, y me cuento, de los ciudadanos de este país, queremos cambiar lo que hay que cambiar y mantener lo que hay que mantener y que funciona en términos de justicia, equidad, eficiencia. José, estoy de acuerdo contigo, pero muy cortito. Pero también hay que limpiar. Es decir, ciertos personajes, como decía Rodrigo, que han estado involucrados en este tipo de escándalos, a mí me parece que son personajes que no pueden volver a ocupar un cargo público. Perdón, Por ejemplo. Pero sí en el fútbol, perdóname, en el po. fútbol, y hablemos de fútbol, Sí. porque forma parte de la indignación. Perdón, aquí no ha pagado nadie. La millonaria estafa que hizo la NFP, que significó la salida de Bielsa, cuando entre Jorge Segovia, rector de una gran universidad chilena, puso a Jadwe Sí. en la presidencia. El español Jorge Segovia. Sí. Y después se arrancó para no ir a la A cárcel. España. Se arrancó. Bueno, ese millonario fraude de fútbol, en que Jadwe ahí se pasea con su amante feliz por Miami, perdón, ¿quién pagó? ¿Acaso se limpió la NFP? ¿Hicieron un balance de todo lo que se había robado? ¿Quiénes perdimos? Los chilenos que amamos el Es fútbol. que esa es la sensación que además uno la puede llevar a tantas otras cosas. uno ¿no? lo puede Esa ver en el sensación Parlamento, de uno lo ve que en el nadie se Parlamento. hace cargo de Exacto. nada. En el Y fondo. que de repente aparece gente que ha sido, es más, gente que ha tenido juicio anteriormente, que ha sido sancionada Sindicado. culpable y que después pasan 5 o 6 años y de repente uno los ve. O ahora tenemos un diputado. Ahora lo que yo o te quiero ahora decir, tenemos Claro. lo que yo quiero un decir, parlamentario. lo que estaba planteando, es que, y ahí la Mónica me interpreta muy bien, es que dejémonos de boludeces, o sea, es de todo sentido común que una persona que no ha pagado impuestos a gran escala vaya a la cárcel. Eso pasa en cualquier parte del mundo civilizado. favor. O una persona que financie regularmente una campaña vaya presa. Ilegalmente. Y esto no habla de la odiosidad, o esto no habla de la lucha de clases, ni habla como de incitar al odio social. Es de todo el sentido Es justicia, común y realmente. justicia. Respecto del modelo, la Andrea decía, hay quienes con la sola idea de ¿no? regular un mercado se les pone la piel de gallina. Yo lo entiendo. Regular el mercado de los automóviles o de los celulares o de los lápices, sí, no. Que se regule solo. O de las pastillas bombitas. Pero los medicamentos, Es que claro, ahí voy yo. por la naturaleza de los medicamentos... O el agua, Bueno, el agua... el acceso al agua. la- Los medicamentos en la salud de los chilenos. Exacto. porque- Las tarifas eléctricas, donde sabemos que hay un monopolio, las tarifas están reguladas. Donde hay Podrían regulación. regularse mejor. Podrían regularse mejor. El monopolio debería ser... Lo que te quiero decir es que, más allá de Abierto, cambiar ¿no? el modelo desde Yo un lo lugar entiendo. ideológico donde cambiémoslo todo, Te todo, entiendo, todo, todo, te entiendo. hay cosas que es de total Lo básico. Sentido sentido. O común. sea, los medicamentos es un negocio que por su naturaleza eventualmente debería requerir cierta intervención del Pero Estado. eso, José, es cambiar el modelo. Sí, pues. Eso Sí, es cambiar es el que lo que modelo. pasa es que Lo que estamos pasa es que engañados. cuando Hemos a vivido nosotros engañados. nos convencen, y nuevamente, de que la única alternativa a este modelo es Venezuela, porque es lo que se plantea. Si es esto o es Venezuela. No es así. ¡Qué horror! Entendiendo que hay muchísimos ejemplos de países O sea, desarrollados por que favor, tienen Maduro fuera. por lo mismo, ¿no? Porque se cae en esa caricatura. ¿Es esto o lo otro? Como que no hubiese ni una otra cosa entre Bueno, porque medio. es un engaño. Y Por entonces eso, por ahí es eso donde lo quiero decir menciono, que los Mónica. periodistas venimos a hacer un puente maravilloso para desarmar el nudo de miedos en el que estamos Exacto. prisioneros. Tal cual. Por eso. O lo hacemos o somos cómplices. Es verdad. Y yo en eso quiero decir honestamente que, por ejemplo, el periodismo deportivo está al debe. Mónica, ¿sabe Yo qué? quiero saber de dónde Jorge Segovia sacó la plata para comprar los votos que le faltaban para dar vuelta a la Es que NFP. el problema es Y que en está- ese sentido, yo quiero hablar de un miedo del que no se habla. Aquí, entre los que no han asumido responsabilidades, está la gente de la Iglesia Católica. Por supuesto. La jerarquía de la Iglesia Mónica, Católica. y- Y yo les comentaba en la mañana que aquí teníamos antes una autoridad en este país. Había una voz de una autoridad que todos hablábamos. Y era la Iglesia Católica. Si teníamos cualquier problema, algo pasaba, la Iglesia Católica como que nos traía cierta paz. Y nos daba cierta brújula.
Hoy día no puede. Hay un silencio. ¿Saben por qué no puede? Porque no han pagado ni una sola culpa. El encubrimiento que hizo el cardenal Esati y el cardenal Errázuri con respecto a los abusos de Caradima. Hoy día todos decimos que Juan Carlos Cruz, James Hamilton, Juan Andrés Murillo son héroes. Perdón, hace exactamente 10 años eran denostados en este país de una manera brutal. Yo me acuerdo a Juan Carlos Cruz cuando le decían que era una loca, que era un líder gay que nunca fue en Estados Unidos, que propiciaba el desarme de toda la familia, que era un anticristo. A James Hamilton fueron a la clínica Las Condes para que lo echaran, siendo un médico de excelencia. Tremendo profesional. Lamentablemente hoy día, Mónica, tenemos que decir que la iglesia chilena carece, a mi juicio, bastante de autoridad moral como para poder decir algo por, no es todo lo que solamente eso. por todo lo que ha pasado para atrás. Es que han habido casos... Fíjate, John O'Reilly fue acusado y condenado por abuso sexual reiterado con una menor. Vaticano lo condenó. En Chile, los Legionarios de Cristo, que acaban de asumir 173 abusos a menores entre 11 y 15 años, de los cuales 33 sacerdotes. ¿Perdón? Yo pido que los Legionarios de Cristo en Chile digan, asuman, pidan perdón. Yo creo que este país necesita con urgencia verdades. Mira, ojalá que la próxima vez que te invitemos, que probablemente va a ser un poco tiempo más, ya empecemos a vislumbrar ciertos avances que creemos que son tan importantes, sobre todo para lo que empieza a comenzar ahora en este 2020. Queremos darte las gracias, felicitarte como siempre por tus opiniones. No, gracias a usted. Y qué rico tenerte acá en el programa, Mónica. Tenemos Esperamos verte